se han enfrentado al poderío bélico de 4 portaaviones enemigos en la sangrienta batalla de Santa Cruz. Para el Hornet ha sido el final. Alcanzado por bombas y torpedos, resistió duramente hasta la muerte. Ahora el Enterprise es el único portaaviones apto para el combate que le queda a la flota del Pacífico. USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla a 360 grados. El Enterprise contra Japón. Viernes 13 de noviembre de 1942. 1:48 de la madrugada. El crucero antiaéreo USS Atlanta patrulla las oscuras aguas de la isla de Guadalcanal en el Pacífico Sur. El Enterprise lleva 2 semanas en reparación y sin más portaaviones en el Pacífico, estos buques más pequeños deben enfrentarse solos al enemigo. El Atlanta ha enviado al fondo del mar una buena cantidad de aviones japoneses, pero hoy va a la caza de buques de guerra imperiales. Es uno de los 13 navíos estadounidenses que andan buscando una flota enemiga de destructores, acorazados y cruceros. 2 enormes grupos navales están a punto de chocar con el terrible estruendo del acero. Pero lo que ignora la tripulación del Atlanta es que el enemigo ya los tiene a tiro. A 2.700 metros, el acorazado japonés Hiei y el destructor Akatsuki se aproximan para tenderle una emboscada. Cuando lo tienen a su alcance, iluminan el Atlanta con potentes focos y abren fuego. Los barcos estadounidenses responden inmediatamente con todo lo que tienen. Comienza la batalla. Antes de darse cuenta, la formación apuntaba directamente a los japoneses y de repente los soldados estaban allí disparándose unos a otros. Cuerpo a cuerpo, estos barcos del siglo XX combaten como los piratas del siglo XVIII. Pero los cañones modernos son mucho más letales. Los proyectiles vuelan sobre el agua. El aire se llena de explosiones, del ruido ensordecedor del acero y de los gritos de los heridos. El crucero Atlanta se aplica a fondo en la violenta refriega. Botado en 1941, sus 165 metros de eslora cuentan con 6 cañones de 127 milímetros, 4 montajes cuádruples de 28 milímetros automáticos y 8 lanzatorpedos de 530 milímetros. En este momento al Atlanta no le faltan objetivos. Desde la proa dispara a 2 destructores enemigos, mientras que su batería de popa apunta a los focos del Akatsuki. Pero el Atlanta recibe desde todas direcciones. Por la izquierda, un chaparrón de torpedos japoneses arrasa la sala de máquinas delantera. Y por la derecha, en la confusión de la oscuridad, un crucero de su propia flota le dispara a la cubierta. La descarga mata a docenas de marineros. El Atlanta no puede escapar de la tormenta de fuego. Cuando amanece sobre las aguas teñidas de sangre, las cosas van mal para la flota norteamericana. De nuevo podría repetirse lo de Santa Cruz. 2 semanas y media antes, 26 de octubre de 1942. El USS Enterprise es alcanzado en la batalla de Santa Cruz. Una bomba penetra en la cubierta de vuelo y rompe el casco. Chorreando combustible y la sangre de los heridos, es un milagro que aún siga a flote. 4 días más tarde llega a la base estadounidense de Noumea, Nueva Caledonia, para ser reparado. Los obreros trabajan día y noche para restañar las heridas del Enterprise. No es un barco cualquiera, es el único portaaviones norteamericano que queda en el Pacífico, pieza clave para rechazar la amenaza imperial.
y debe volver pronto al combate. Sabían que la Armada y el país lo necesitaban. Era el único portaaviones que quedaba. Tenían que volver a la mar para continuar la lucha y vencer a los japoneses. Después de perder el Hornet en Santa Cruz, éramos el único portaaviones que quedaba. Recuerdo que los marineros ponían carteles en la cubierta de vuelo que decían: el Enterprise contra Japón. Pero el Enterprise aún no está listo para el combate, y Japón vuelve a la carga. El epicentro de las hostilidades está en Guadalcanal, en las Islas Salomón del Pacífico Sur. Aquí los dos bandos libran una guerra de desgaste. Cada uno trata de acabar con el otro. Los marines estadounidenses controlan la codiciada pista de Campo Henderson que arrebataron al enemigo hace 3 semanas, pero están con el agua al cuello. En este punto, la iniciativa la tienen los japoneses. Han hundido el Hornet, han dañado seriamente el Enterprise y todavía tienen la fuerza naval necesaria para combatir en Guadalcanal. Teníamos que enviar más tropas y suministros allí lo antes posible. Mientras el Enterprise es reparado, el almirante japonés Yamamoto, el cerebro del ataque a Pearl Harbor, idea un plan para desalojar definitivamente a los marines de Guadalcanal. Once barcos de transporte avanzan por el canal que discurre entre las Islas Salomón, conocido como el Surco. Desembarcarán a más de 13.000 soldados japoneses en Guadalcanal. Los escoltan 5 acorazados, 10 cruceros y 11 destructores. Algunos de los buques van armados con proyectiles de fragmentación diseñados para hacer el mayor daño posible a la carne humana. Además de atacar a su flota, estos barcos bombardearán el aeródromo y otras posiciones estadounidenses en Guadalcanal. Los japoneses estaban decididos a dar un gran golpe y acabar con nuestras divisiones de marines. Aniquilarlos, destruirlos, expulsarlos de allí y recuperar Guadalcanal. En ese momento hay mucho en juego. Es la culminación de la batalla. Cuando una flota enemiga se prepara para atacar Guadalcanal, se acerca el punto culminante de 3 meses de brutal contienda. Pero el Enterprise no está operativo y sus hombres trabajan día y noche para devolverlo al combate. 5 días más tarde, el viernes 13, la fuerza japonesa ha llegado a Guadalcanal y el crucero Atlanta va a librar la batalla de su vida. El primer cañonero enemigo toma posiciones para bombardear el campo Henderson desde el canal de Sea Lark. Pero estas aguas ensangrentadas serán pronto conocidas por otro nombre: el Estrecho del Fondo de Hierro, la última morada de docenas de barcos de guerra y de miles de hombres. En la oscuridad previa al amanecer, los barcos enemigos se abalanzan sobre el USS Atlanta y la flota norteamericana que patrulla esas aguas. Como agresivos barcos piratas se intercambian disparos de borda a corta distancia, y el crucero Atlanta está en medio de la tormenta. Las explosiones de los proyectiles y el resplandor naranja de las balas trazadoras iluminan la noche. Japoneses y norteamericanos se mortifican mutuamente con brutales andanadas en el Estrecho del Fondo de Hierro. El destructor Akatsuki estalla con los impactos directos de la artillería de 6 barcos norteamericanos. El destructor USS Laffey se acerca a la borda del acorazado Hiei y bate sus cubiertas con un torrente de proyectiles de 127 milímetros y de ametralladoras. Desde la isla, los marines observan el desarrollo de la épica batalla que se prolonga durante horas. Uno de los oficiales supervivientes de la Armada estadounidense describió esta acción como una trifulca en un bar con las luces apagadas, y así es como fue. El amanecer revela una escena apocalíptica. Las aguas de Guadalcanal están cubiertas de petróleo, despojos y restos humanos. Cientos de marineros, incluidos 2 almirantes estadounidenses, han muerto en una de las batallas navales más cruentas de la guerra. Durante toda la mañana, un remolcador surca las ensangrentadas aguas, rescatando marineros estadounidenses. La mayoría de los supervivientes japoneses son exterminados. Entre las bajas del 13 de noviembre está el crucero USS Juno,
Cuando se hundió el barco, se ahogaron los 5 hermanos Sullivan de Waterloo, Iowa. Debido a la pérdida de los 5 hermanos Sullivan en el Juneau, la Armada implantó la política de superviviente único, según la cual el único hijo superviviente de una familia debía ser reasignado a un destino no peligroso. La idea era que una familia no perdiera a todos sus hijos en combate si seguían en un destino peligroso. Así que el único superviviente debía cambiar de destino para no correr riesgos. La mañana del 13 de noviembre es una de las más negras en la historia de la Marina de Estados Unidos. El horrible saldo: los cruceros Atlanta y Juneau perdidos, el USS Laffey y 4 destructores hundidos, otros 4 barcos más dañados y más de 1.400 hombres muertos. De nuevo, la Armada de Estados Unidos ha tenido que pagar un precio terrible por conservar Guadalcanal un día más. Pero la esperanza surge en el horizonte. 13 de noviembre, 7 de la mañana. En solo 2 semanas, el USS Enterprise sale de los astilleros y parte hacia el combate. La aparición repentina del fantasma gris coge por sorpresa a los japoneses. Pensaban que habían hundido el Enterprise y el Hornet. Sabían que habían hundido el Hornet y pensaban que el Enterprise había quedado inutilizado. Pero es una batalla que los hombres del Gran E nunca eludirían, contra viento y marea. El Enterprise y su tripulación dijeron que eso no sucedería, que lucharían hasta el último hombre, aunque perdieran amigos y colegas. En la guerra pasa eso, pero no importa cuánto lo intentes, al final se convierte en algo personal. Destino: barcos de guerra y transporte enemigos. Objetivo: evitar que Japón desembarque refuerzos en Guadalcanal. Estrategia: atacar, atacar, atacar. Para los americanos, lo único que se interpone entre el Todopoderoso y el Imperio es el Enterprise, los restos de su grupo naval y una variopinta colección de acorazados, cruceros y destructores. Junto al Enterprise navegan los veloces acorazados Washington y South Dakota, con destructores formando un semicírculo en vanguardia. El plan del almirante Halsey es situar el Gran E a 300 kilómetros al sudoeste de Guadalcanal. Mientras Halsey dirige toda la campaña desde Noumea, el almirante Thomas Kinkaid está al mando de la fuerza del Enterprise. El almirante Kinkaid no quiere arriesgarse a perder el Enterprise si puede evitarlo. Ha maniobrado con el portaaviones hasta una posición a unos 300 kilómetros al sur-sudoeste de Guadalcanal, donde sus aviones pueden interceptar los barcos que bajan por el surco y también establecerse en el campo Henderson. Y eso fue lo que hicieron. Solo hay un problema. El ascensor de proa del Gran E fue inutilizado en Santa Cruz y no pudo ser reparado en las instalaciones disponibles en Nueva Caledonia. Y este ascensor es clave para el despegue y aterrizaje de aviones durante la batalla. El Enterprise tiene 3 elevadores hidráulicos, a proa, en el centro y a popa. Cada uno mide 14 por 13 metros y puede levantar 7.650 kilos. Primero los aviones se suben desde el hangar por el elevador de popa. Luego despegan para sus misiones. Cuando vuelven, aterrizan en la cubierta y ruedan hacia adelante. El ascensor de proa los baja al hangar y son preparados para la siguiente misión. Con esa plataforma averiada, todo el sistema deja de funcionar. En resumen, los aviones pueden despegar del Enterprise, pero no volver a él. El plan de Halsey es hacer que algunos escuadrones aterricen en el campo Henderson, que usarán como base provisional durante la batalla. Un puñado de aviones del Enterprise tendrá que despegar desde su cubierta, bombardear los objetivos enemigos y aterrizar en Guadalcanal, donde los asistirán equipos de marines. 13 de noviembre de 1942, primer día de la batalla naval de Guadalcanal, 8:22 de la mañana. Los primeros aviones emprenden su arriesgada misión. 9 Avenger y 6 Wildcat se disponen a despegar. Se dirigirán hacia el campo Henderson y eliminarán cualquier barco o avión japonés que encuentren en el camino.
Es una misión peligrosa. Con el enemigo en disposición de ataque total, nada garantiza que el campo Henderson esté en manos estadounidenses cuando lleguen. Poco después de las 11 de la mañana, los torpederos del Enterprise encuentran lo que buscan. Bajo el mando de un teniente con un nombre siniestramente apropiado, Al Coffin, Ataúd, los Avengers se dirigen a la pista de Guadalcanal. De repente avistan al acorazado japonés Hiei. Pese a haber sido vapuleado por el destructor Laffy la noche anterior, va directamente al campo Henderson con sus cañones de 356 milímetros. El Hiei es un acorazado de la clase Congo que desplaza más de 36.000 toneladas, con una tripulación de 1.300 hombres. Además de su batería principal de 8 cañones de 356 milímetros, va armado con 16 antiaéreos de 152, 8 de 127 y 118 ametralladoras. El Hiei es una visión amenazante en cualquier campo de batalla. Inmediatamente los torpederos de Coffin se elevan para perderse de vista entre las nubes. Su objetivo es dividirse en dos grupos y maniobrar a posición de ataque para hundir el buque imperial. Los dos grupos atacarán al acorazado, uno por babor y el otro por estribor. El Hiei no tendrá escapatoria. Allá donde vire se encontrará con los torpederos del Enterprise. La tripulación del acorazado japonés no tiene ni idea de que está a tiro de los torpedos de Coffin. Los Avengers surgen de las nubes en dos formaciones, a unos 3 kilómetros de la proa del enorme navío. El Hiei abre fuego, pero su artillería está dividida entre los dos grupos de aviones norteamericanos. A 800 metros de distancia, los aviadores del Gran E están a solo 45 metros del agua cuando sueltan sus torpedos. Coffin manda a los 4 que atacan por babor cuando el Hiei dispara una andanada con sus baterías principales. Los Avengers se elevan y huyen como alma que lleva el diablo hacia el campo Henderson. Segundos más tarde, los torpedos hacen blanco en el Hiei. Lenta y pesadamente vira a estribor. Su timón está destrozado, está indefenso. Sorprendentemente, 3 de los 8 torpedos norteamericanos han cumplido su cometido. Eso era toda una hazaña en esa época porque los torpedos eran muy lentos. La capacidad del avión es una mezcla de tecnología y tus dotes de piloto. Por entonces, la tecnología no era gran cosa. Así que la habilidad de los pilotos jugaba un papel mucho más importante que hoy. Dos horas después del primer ataque, otra oleada de torpederos del Enterprise acaba con el Hiei mandándolo a pique. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, el Gran E se ha cobrado un acorazado japonés. Creo que deben llevarse el mérito de hundir el primer acorazado. Creo que ese fue el primer acorazado que hundimos. Sentías la victoria cada vez que hundíamos uno de sus barcos o derribábamos uno de sus aviones. Hay batallas navales desde hace siglos, desde los barcos con casco de madera, y cuando un barco se hunde, ya no puede combatir. Una cosa es eliminar a una persona, pero al eliminar un navío que transporta 100, 1000 o 5000 personas, multiplicas el daño que le infliges a tu enemigo y tu capacidad de perseguir objetivos. Y además, te has enfrentado, tú sales ileso y él no. Al acabar el día, los 15 torpederos y cazas del Enterprise sobreviven a su encuentro con el enemigo y aterrizan a salvo en el campo Henderson. Pero la batalla naval por Guadalcanal no ha hecho más que empezar. Los transportes enemigos y sus destructores de escolta siguen ahí.
14 de noviembre de 1942. Segundo día de la batalla naval de Guadalcanal. 2 de la tarde. Bajo la cubierta de vuelo, técnicos y mecánicos se preparan para lanzar otro ataque. La cubierta de hangares es una de las más importantes del barco. Aquí se estacionan y preparan para la batalla los aviones del Gran E. Cientos de marineros se ocupan del mantenimiento, las reparaciones y de los almacenes. En el hangar se guarda un arsenal de ametralladoras, bombas, torpedos y munición. Y no hay momento que perder. Los bombarderos en picado Dauntless del Enterprise han recibido la orden de destruir los transportes enemigos cargados de tropas. Como todos los convoyes enemigos que bajan por el surco, esta fuerza es llamada el Tokyo Express. Ahora mismo, la mayor amenaza para los marines de Guadalcanal son esos refuerzos enemigos. Esa misma tarde, otra escuadrilla del Enterprise había descubierto y dañado seriamente varios transportes, pero todavía quedan 7 y se dirigen a Guadalcanal. Al caer la noche, los marines podrían tener otros 8.000 soldados enemigos apretándoles el cuello. Intentaban desembarcar tropas y suministros de los destructores y otros barcos más pequeños. Y nosotros seguíamos hostigándolos para impedírselo. El artillero y operador de radio Jack Glass, recientemente ascendido desde la cubierta de vuelo, ha sobrevivido a las batallas de la Salomón y Santa Cruz. Pero esta será su primera misión de combate en el aire. Ya no quería quedarme en la cubierta de vuelo. Me parecía que donde mejor se estaba era volando. Otro superviviente de Santa Cruz es el piloto Bruce McGraw de Texas. El comandante Coleman vino a la sala de radio y nos dijo: encontrad esos transportes. Si los japoneses desembarcan los 11 barcos, jamás conservaremos el poco terreno que tenemos, y será la peor catástrofe de la historia de Estados Unidos. Era la vieja rutina de salir a intentar encontrarlos. Y si los encontrábamos, intentábamos hundirlos. El ataque aéreo del Enterprise está formado por 8 SBDs de los escuadrones de reconocimiento y bombardeo, escoltados por los cazas del escuadrón 10 mandado por Jimmy Flatley. Por supuesto, trabajamos juntos, como si fuera una unidad, un escuadrón. Tuvimos la suerte de contar con Jimmy Flatley, que era jefe del escuadrón 10, y tenía 12 Wildcat. La mayoría de ellos había entrado en combate. Flatley ya es una leyenda de la aviación naval y un héroe a bordo del Gran E. Maestro de la táctica y as del combate, él apodó a los pilotos de los Wildcat del Enterprise los segadores tenebrosos. A 300 kilómetros, los barcos de transporte de tropas y su escolta de destructores se acercan a Guadalcanal. Un ataque aéreo combinado del Enterprise ya ha causado estragos a estos buques. Ahora le toca asestar el próximo golpe a Jimmy Flatley y sus segadores. El humo de los impactos de las bombas señala a los barcos como dianas al grupo de Flatley. A 5 kilómetros de altura, los bombarderos y cazas de Flatley avanzan hacia la última posición conocida de los transportes. Teníamos las armas cargadas y montadas y todo comprobado. Llevábamos bombas de 450 kilos y fuimos directos hacia los transportes. 4:15 de la tarde. Los aviones de Flatley están sobre la flota enemiga. Desde 5.000 metros de altura, Flatley puede ver claramente 7 transportes dañados humeando. Los tiene exactamente donde los quiere. Inmediatamente, Flatley, con la cabeza fría, dispone un plan de combate. 1 a 1 envía a cada piloto de bombardero contra un transporte enemigo. Todos los aviones tendrán la oportunidad de arrojar una carga letal si no son derribados por un destructor. La coordinación debe ser perfecta. 5.000 metros bajo los SBD, los 7 transportes están desplegados, uno junto al otro en 2 filas. Estos transportes no son rival para los aviones norteamericanos. Llevan armas ligeras y maniobran con lentitud. Los soldados japoneses que van a bordo no tienen dónde huir.
De repente, todos los ojos miran al cielo, mientras los aviones del Enterprise se lanzan a la carga desde las nubes. A 5.000 metros por encima, Bruce McGraw y 5 camaradas giran hacia la fila derecha de los transportes. Los otros SBDs se encargan de la izquierda. El operador de radio, Jack Glass, está en la ametralladora de cola de uno de ellos. Siempre intentábamos descender para poder retirarnos luego de popa a proa o de proa a popa, a lo largo. Así había más probabilidades de acertar. Y por supuesto, tampoco se quedaban quietos. Cuando te lanzabas en picado, ellos maniobraban. Pero los transportes eran lentos. Era relativamente fácil acertarles. Es fácil acertarles cuando no estás siendo atacado. De repente 5 cazas, 0, se acercan a los bombarderos escupiendo plomo. En un instante los artilleros de cola de los SBD derriban 3 cazas enemigos con sus ametralladoras dobles. Ahora los bombarderos del Enterprise inician el picado sobre los transportes enemigos. El fuego antiaéreo no era muy eficaz porque esos transportes no llevaban mucho. Y si podíamos superar el buque de escolta sin tener que soltar nada, el resto era fácil. Esos transportes se hundían con 1 o 2 bombas. La artillería ligera de los transportes y el fuego antiaéreo de los destructores de escolta no bastan para detener a los hombres del Gran E. A casi 5.000 metros de altitud, los SBD reciben un furioso fuego japonés, pero siguen avanzando. Gracias a Dios éramos suficientes y estábamos dispersos. No se concentraban en uno, a menos que nos disparara a todos. En cuanto comencé a girar y bajar, me di cuenta de que tenía un problema. Mientras carga contra un transporte por el flanco derecho, McGraw se da cuenta de que algo no va bien. No tenía frenos aerodinámicos. Si un bombardero en picado pierde los frenos aerodinámicos o flaps de frenado, está en una situación crítica. Tienes que descender en picado a unos 250 nudos con los flaps fuera. Si eliminamos los flaps, vas a una velocidad considerablemente mayor. Y eso supone que o pulsas antes para lanzar a la altitud de disparo de seguridad, o, si quieres garantizarte el blanco, llegarás al final del picado a más velocidad de la deseada. Y estarás más cerca del suelo. Y por lo tanto soportarás muchas más Gs para no estrellarte. Ahora, mientras su avión baja en picado más rápido que en caída libre, McGraw sufre la gravedad negativa. En cualquier momento puede aumentar la presión sanguínea en su cabeza, provocándole ceguera. Al bajar en ángulo de 70 grados a gran velocidad, también corre el riesgo de que su bomba choque con sus propias hélices. Eso sería tu final. McGraw solo tiene unos segundos para decidir si continúa en picado o se retira. A 4.500 metros sobre el mar en caída vertical no hay tiempo para titubeos. El tejano decide seguir y cargar contra el barco enemigo. Me dije, bueno, a ver cómo va este avión. Así que me tiré directo en un aparato sin frenos aerodinámicos. Bajé casi 5 kilómetros en línea recta al límite de velocidad. Nunca había pilotado un avión tan rápido. El sonido del viento que entraba en la cabina era el chirrido más atronador que había oído nunca. Aunque consiga soltar la bomba, puede que no logre nivelarse y evitar el impacto contra el mar. McGraw se acerca a su objetivo a 240 nudos. En unos segundos tendrá un blanco perfecto. Es como lanzar una pelota de béisbol. Aprendes por instinto. En el momento exacto solté la bomba. A poco más de 1.000 metros, McGraw lanza una bomba de 450 kilos sobre la cubierta del transporte. Inmediatamente tira del timón con todas sus fuerzas para nivelarse antes de estrellarse contra su objetivo. En el último segundo, se desvía del transporte justo cuando la bomba alcanza el barco y estalla con una fuerza devastadora.
Sorprendentemente ha impactado en el centro del barco. Ha reventado un costado del casco y ha matado a todos los marineros y soldados japoneses atrapados en el radio de la explosión. El transporte se detiene abruptamente y empieza a escorarse para irse a pique. McGraw consigue nivelar el avión y huir. Cuando trabajas con un sistema de combate que no es totalmente funcional, debes estar más atento a lo que tienes. Probablemente se acercó un poco más de lo que debía para tratar de compensar esa deficiencia. Es significativo que pudiera superar la dificultad de no tener flaps. Y McGraw no ha terminado. Al pasar junto a un destructor enemigo a baja cota, su artillero lanza una ráfaga de plomo. Con la misión cumplida, McGraw se dirige al campo Henderson de Guadalcanal. A 1,5 kilómetros al norte, los cazas de Flatley hostigan a los transportes enemigos con sus potentes ametralladoras. A casi 500 kilómetros por hora, los segadores castigan las cubiertas de los barcos con una potencia de fuego imparable. Finalmente, Flatley y el resto de su grupo aéreo se dirigen a Guadalcanal. Han aniquilado 2 transportes, pero de alguna manera 5 de los tenaces barcos siguen su camino. Media hora después, otra oleada de bombarderos del Enterprise despega del campo Henderson para hacer una pasada sobre los transportes. Los bombarderos consiguen inutilizar varios barcos, pero a un alto coste. El fuego antiaéreo de los destructores y las balas de los Zero enemigos se cobran su precio. Un oficial se llevó un grupo sin cazas de protección y un escuadrón de Zeros japoneses los alcanzó cuando llegaron allí. Entre los aviadores del Enterprise que caen está el amigo de McGraw y compañero de Santa Cruz, Warren Welch. Juntos, los dos descubrieron los primeros barcos enemigos en Santa Cruz en octubre. Ahora Welch cae víctima del fuego enemigo luchando contra los transportes. Mi buen amigo, Warren Welch, tras lanzar la bomba y alcanzar a un transporte, fue abatido por los japos. Murió 3 semanas después de nuestra primera batalla juntos. 7 pilotos del Gran E mueren en los desesperados ataques del 14 de noviembre. Pero los aviadores del Enterprise han conseguido frenar el avance de los barcos enemigos y acabar con cientos de soldados imperiales. Al final de esa tarde, de los 11 transportes del convoy, solo 4 estaban operativos. Uno se había retirado con algunos supervivientes y los otros 5 se hundieron o fueron abandonados antes de hundirse. Cuando acaba el segundo día de muertes, los bombarderos, torpederos y cazas del Enterprise aterrizan en el campo Henderson. Sigue en manos norteamericanas, pero bajo un intenso bombardeo enemigo. Llegar al campo Henderson es casi tan letal como combatir en el aire. Justo en el momento en que pisamos tierra, cayó otro proyectil. No se puede explicar, hay que oírlo para saber qué es. Nos caímos los dos al suelo. Estoy seguro de que les dio una perspectiva totalmente nueva de la guerra. Porque es muy diferente lo que ves en el cielo que cuando pones los pies en el suelo. Es un mundo totalmente distinto. Aún más que los peligros del fuego enemigo, McGraw teme sufrir las burlas de los marines, que se ríen de todos los pilotos de la Armada que corren a cubierto. Para la mayoría, es solo un día más en Guadalcanal. Tras esquivar varios proyectiles que impactan cerca, McGraw tiene la oportunidad de encontrarse con el hombre que está al mando, el general Alexander Vandergrift. Frío bajo las explosiones, el legendario marine sigue el bombardeo desde un puesto de observación. Me acerqué y le dije, general, ¿puedo unirme a usted? Me contestó, adelante. Subí la escalera, pero pensando en que esta vez no dejaría que ningún puñetero marine se riera de mí por agacharme con los disparos. Juntos, McGraw y el general observan cómo la artillería enemiga lanza proyectiles y granadas de mortero contra el aeródromo desde la selva.
Dijo, estoy al 50%. Había muchos hombres con picaduras de mosquito y enfermedades. A muchos les habían disparado o estaban heridos en el hospital y no podían luchar. Y nosotros estábamos con el agua al cuello ante lo que nos venía de fuera. Me sentía mejor porque le había dado al transporte en todo el centro y sabía que esos no desembarcarían. Pero la sombría satisfacción de la batalla no dura mucho. Pronto McGraw y los demás pilotos sabrán cómo es la noche en Guadalcanal. Llegó un momento en que se hizo muy oscuro. Uno de los marines me dijo, te voy a enseñar dónde vas a vivir. Había tiendas alineadas a los lados del camino que iba a la selva. Pasamos la primera tienda, fuimos a la segunda, que estaba a la derecha, y dijo, esta es la tuya. McGraw es instruido en la cruda realidad de la guerra terrestre. Se le avisa de que no encienda la linterna ni prenda una cerilla. Cualquier luz podría provocar una lluvia de fuego de mortero. Lo único que tiene para protegerse es un cuchillo y su pistola del 45. Me dijo, si entra alguien en la tienda, mátalo. Y ya veremos mañana. McGraw y sus compañeros aviadores dormirán muy poco en Guadalcanal. A solo unos kilómetros, los barcos japoneses toman posiciones. Su misión es arrasar el campo Henderson y cubrir el desembarco de los transportes que quedan. La fuerza está bajo el mando del vicealmirante Nobutake Kondo. Nacido en Osaka, Japón, en 1886, es un veterano estratega y combatiente naval. Dirige personalmente a sus fuerzas hacia el estrecho del Fondo de Hierro. Pero lo que no saben los japoneses es que el almirante Halsey acaba de enviar los buques de escolta del Enterprise, South Dakota y Washington, para destruir los barcos enemigos que supongan una amenaza para el campo Henderson. Al frente de la flotilla de acorazados está el contraalmirante Willis A. Lee, natural de Kentucky y tirador olímpico, un veterano de la Marina con 38 años de servicio. Con el Washington como buque insignia, se aleja del Enterprise rumbo al estrecho del Fondo de Hierro, a la caza de la flota imperial. ...14 de noviembre de 1942... Durante 2 días el Enterprise y la flota estadounidense han librado la batalla de sus vidas en las aguas de Guadalcanal. Ahora, en la oscuridad de la noche, una flota enemiga encabezada por el acorazado Kirishima está a punto de machacar a las fuerzas norteamericanas de la isla con un bombardeo masivo. Pero los japoneses no saben que los acorazados South Dakota y Washington han sido enviados a detenerlos y enviarlos a pique. Desde el puente del Washington, el almirante envía un mensaje al resto de la flota. Apartaos, voy a pasar. El USS Washington es un acorazado de la clase North Carolina salido de los astilleros de Filadelfia. Eslora 222 metros. Desplazamiento 35.000 toneladas. Va armado con 9 cañones de 406 milímetros, 20 de 127 y más de una docena de armas antiaéreas automáticas. 12:15 de la mañana. El radar del acorazado Washington detecta la posición de los barcos enemigos al este de la isla de Savo. A 16 kilómetros. El acorazado Kirishima y la flota enemiga se dirigen a Guadalcanal con la misión de atacar a los marines. Pero el Washington tiene a los buques imperiales en el punto de mira. Los grandes cañones de 406 milímetros abren fuego antes de que los japoneses puedan reaccionar. Su primera víctima recibe una descarga de plomo norteamericano mientras trata de escapar de una tormenta de intenso fuego que destroza el navío imperial. En otro enfrentamiento terrible, las dos flotas se entregan al máximo en una tremenda demostración de potencia bélica.
En menos de 3 minutos, el Washington hace 42 disparos con su batería principal. Ahora debe vérselas con el acorazado Kirishima. El tronar de los grandes cañones atraviesa el mar, mientras el Washington machaca al Kirishima con sus andanadas. En esta batalla es interesante que cada bando escogiera predominantemente un tipo de arma. Los estadounidenses combatían con un armamento más pesado. Los japoneses empleaban mucho más los torpedos, pero aún así, en esta batalla, no consiguen sacar ventaja en la cuenta de torpedos. Desde la playa de Guadalcanal, los pilotos del Enterprise y los marines pueden ver el resplandor de la masacre nocturna. Estaban a 30 kilómetros, pero sonaba como en la tienda de al lado. Eran los acorazados, 1 contra 1. Desde donde estábamos podíamos ver los fogonazos de los cañones grandes de los acorazados y los cruceros y los más pequeños de 127 milímetros. Los japoneses nos disparaban. Fue una batalla horrenda. El acorazado Kirishima está acabado. Su casco y su superestructura han sido destrozados por la artillería estadounidense. Con las cubiertas en llamas, la tripulación se ve obligada a abandonar el barco. El USS Washington es el único acorazado estadounidense que hundió un acorazado enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora él y el South Dakota arremeten contra los cruceros y destructores japoneses, disparando rápidas andanadas con los cañones de 406 y 127 milímetros. Mueren 242 norteamericanos y 249 japoneses. Al día siguiente, el acorazado Kirishima se hunde. Se une a su hermano el Hiei en su tumba de agua en las profundidades del estrecho del Fondo de Hierro. Los estadounidenses han parado en seco a los barcos enemigos. Los cruceros y destructores japoneses que han sobrevivido huyen precipitadamente hacia el norte. El almirante Willis A. Lee se retira del estrecho con una victoria y posteriormente recibirá la Cruz Naval. Pese a que el South Dakota ha sido dañado seriamente, el Washington está intacto. El escolta del Enterprise ha salido de su primer contacto con la flota enemiga sin una sola baja. Pero con la tenue luz del amanecer, 4 transportes desembarcan en Guadalcanal a las tropas imperiales. Bajo el manto de la noche han intentado camuflarse a lo largo de la costa esperando descargar sin ser vistos. Los barcos trataban de pasar desapercibidos como fuera. La noche es un buen escondite porque no se puede distinguir una estela en la oscuridad. Cuando se localiza visualmente un objetivo, se puede distinguir una estela a kilómetros de distancia de donde está el barco. Los transportes pueden ocultarse bajo las nubes y la lluvia, haciendo prácticamente imposible localizarlos. Los capitanes toman todas las precauciones, pero ninguna nube o camuflaje va a salvar a estos barcos imperiales. El amanecer solo traerá a la Salomón el azote de la batalla. Amanecer, 15 de noviembre de 1942. Tercer día de la batalla naval de Guadalcanal. Desde la devastada pista del campo Henderson, Bruce McGraw y sus camaradas del Enterprise salen en busca de los 4 transportes enemigos que han sobrevivido. Los bombarderos despegan uno tras otro. Lo que pase en las próximas horas podría decidir el destino de Guadalcanal.
En cuanto se elevó el avión por encima de los árboles, pudimos ver los transportes. Estaban allí. A 1,5 kilómetros de distancia, los 4 transportes están ocupados desembarcando suministros y refuerzos. Pero si los soldados japoneses piensan que por fin están a salvo, se equivocan. De repente, una oleada de bombarderos, cazas Wildcat y torpederos Avenger oculta el sol naciente sobre Guadalcanal. No hay donde esconderse. Las ametralladoras de los Wildcat barren los transportes y las playas, destrozando literalmente al enemigo. Sé que muchos japoneses saltaron de esos barcos y se ahogaron allí mismo, porque había más profundidad de la que pensaban. Cuando llegamos, el agua ya estaba llena de japoneses muertos. A 2.500 metros de altura, Bruce McGraw y los bombarderos del Enterprise se lanzan en picados de 70 grados y sueltan sus bombas sobre los barcos enemigos. Uno tras otro, los 4 transportes, con su cargamento de tropas y suministros, se consumen en llamas bajo las balas de las ametralladoras. Sobre los transportes, Al Coffin, que dirigió el ataque contra el acorazado Hiei, lanza una bomba sobre su objetivo. Lo alcanza de lleno. Otro transporte destripado. Los japoneses no pueden hacer nada para detener la matanza. Es una carnicería. En pocas horas, los 4 barcos de transporte son destruidos junto a cientos de soldados imperiales y todos los suministros bélicos. Los transportes arden durante más de 16 horas y los cadáveres de cientos de guerreros imperiales flotan en las aguas en torno a los barcos. Pero el baño de sangre ha evitado la aniquilación de los marines de Guadalcanal. Fue el último intento de los japoneses de recuperar Guadalcanal. Nosotros estábamos allí y lo rechazamos. Localizamos los 10 o 12 transportes que venían a tomar Guadalcanal y los pillamos a todos con las tropas embarcadas. Hundimos tantos transportes y dañamos tantos de sus barcos que les metimos el miedo en el cuerpo. Después de más de 3 meses de terribles combates en la selva, en el aire y en el mar, el ejército de Estados Unidos por fin ha inclinado la balanza a su favor en Guadalcanal. El campo Henderson ya pertenece a los marines para siempre. Con las cruentas batallas de las Salomón y Santa Cruz todavía en los corazones y el recuerdo de su tripulación, el Enterprise ha salido victorioso y se ha tomado la revancha. Cuando informaron de que nos habíamos hecho con Guadalcanal definitivamente, nos pusimos muy contentos, felicísimos. La batalla fue larguísima y perdimos a muchos hombres. Muchos amigos míos resultaron heridos. De regreso en Guadalcanal, Bruce McGraw y los pilotos de bombarderos del Enterprise reciben un agradecimiento especial de los curtidos gruñones a los que han salvado literalmente del exterminio. Se pusieron a repartirnos recuerdos. Uno me dio una bandera japonesa grande, con símbolos en japonés alrededor. Era una bandera personal, pertenecía a una persona. Decían que cuando un japonés recibía una de esas banderas, los amigos escribían en ellas mensajes de despedida y buena suerte. Creo que nunca he sido tratado con tanta hospitalidad y tantas expresiones de cariño como por esos marines del frente. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, los pilotos del Gran E han visto de cerca los horrores del combate terrestre y no podrán olvidarlos fácilmente.
La camaradería y los agradecimientos son una prueba del vínculo entre los combatientes y de la relación especial que hay entre la tripulación del Enterprise y los fusileros de la selva. Cuando se ponía a llover, ellos estaban metidos en el carro, manteniendo la posición. Le he dicho a mucha gente, no hagas ningún comentario crítico de un marine o me enfadaré contigo, porque siento un respeto tremendo por el cuerpo de marines de Estados Unidos y todo lo que representan. Es inevitable después de estar en Guadalcanal. Cuando silban las balas, no sirve de nada estar en la armada, en los marines o en el ejército, o ser hombre o mujer. Da igual. Cuando silban las balas solo importa una cosa: que somos americanos. Y se acabó. La derrota de noviembre en el estrecho del Fondo de Hierro destruye todas las esperanzas de los japoneses de conquistar Guadalcanal. Tendrán que dejar el campo Henderson a los estadounidenses. Porque ya estábamos conquistando las zonas elevadas y los japoneses se cansaron pronto de perder a todos sus hombres y se dieron por vencidos. A lo largo del invierno, las tropas estadounidenses seguirán eliminando los últimos reductos enemigos en la isla. Creo que eso plantó las semillas dentro de la maquinaria japonesa para que reexaminaran la situación y empezaran a considerar lo impensable, que tenían que irse de Guadalcanal. Tendrían que evacuarla. Perdieron la ventaja naval que poseían antes de la batalla de Guadalcanal. Y a consecuencia de ello, la ruta del Tokyo Express, si entraba y salía de Guadalcanal por las noches, quedó casi cortada y no pudieron llevar refuerzos significativos a la isla. Además, los estadounidenses controlaban cada vez mejor las actividades nocturnas de la Armada japonesa en aguas de Guadalcanal. La batalla de Guadalcanal ha terminado para la Marina Imperial japonesa. Tendrán que establecerse en otro lugar. A finales del año 1942, el portaaviones Enterprise, su dotación aérea y su tripulación habían soportado casi todos los combates que pudo entablar Japón. Habían resistido bien la prueba de fuego, habían luchado bien, habían ganado una fama extraordinaria para el barco. Y eso antes de 1943. Lo mejor está por llegar. En las islas del Pacífico Central, los japoneses se preparan para un combate inminente como no han conocido antes. Y el portaaviones Enterprise, sus pilotos y su tripulación estarán allí listos y esperando. Asegurada la victoria en Guadalcanal, el Enterprise sufrirá importantes modificaciones en los astilleros de Bremerton, Washington. En pocos meses volverá más fuerte que nunca. Nuevos aviones, nuevos cañones, un barco más poderoso. El Gran E se verá acompañado por una enorme flota de nuevos portaaviones y encabezará una de las campañas navales más grandes de la historia. El Enterprise, el fantasma gris, volverá a golpear con fuerza al enemigo en las Islas Gilbert. Su primera parada en el arduo camino hacia Tokio es la base enemiga del atolón de Makin, fuertemente defendida, donde en cuestión de días su aviación impondrá el terror en el baluarte japonés. Y en la oscuridad de la noche, el Enterprise hará historia.